no podemos encontrar paludismo debido a las condiciones climáticas, debido a ese ecosistema que no está formando un ecosistema parasitario. Pero trabajan mucho ellos, porque primero para el diagnóstico y segundo para el tratamiento. Son industrias farmacéuticas que le dan mucho énfasis al diagnóstico, y ese diagnóstico lo platicaremos ahorita en un momento, cómo se ha ido desarrollando. A ver si podemos introducir una plática también sobre lo que es el desarrollo de una vacuna antipalúdica. Esto se ha desarrollado durante muchísimos años, décadas, y al final de cuentas pues no se tiene la certeza de que funcione a ciencia cierta una vacuna contra la enfermedad palúdica. Entonces vamos a empezar ahorita. A ver, vamos a ver, no me deja. Así ya me dejó. Vamos a ver. ¿Sí se ve la presentación? Sí, profesor. Perfecto. Sí, profe. Entonces, miren, vamos a iniciar con los protozoarios apicomplexas, que son esporozoarios. En el filum, en la clase que nosotros lo habíamos clasificado al principio, el filum es apicomplexas. Esto es, tienen características, veremos ahorita, tienen un complejo apical, como ya son parásitos que la mayoría de estos van a ser intracelulares y van a ubicarse en el interior de las células del hospedero, pues requieren algo que penetre en el interior de la célula. Y esto se denomina complejo apical. Es un complejo, normalmente, lápice, así se denomina, que termina muy agudo y que hace perforaciones en las células sin necesidad de ser una destrucción total de la membrana. Obvio, intervienen una serie de reacciones químicas, una serie de reacciones de degradación, ¿sí?, de membrana a nivel localizado, muy puntual, ¿sí?, de ese complejo apical actúa y hace que exista una penetración activa al interior de las células para implantarse en el interior y llevar a cabo ahí ciclos de reproducción. Son complejos estos ciclos de reproducción, algunos son mecanismos de reproducción asexual, otros se conjugan con mecanismos de reproducción sexual y asexual, y los vamos conjugando, pero son extremadamente complejos. La fisiología y bioquímica, ahorita hablaremos algo de ello al respecto, de este tipo de protozoarios, de este tipo de apicomplexas, son muy complejos, son muy complejos. De pronto ahí las enfermedades parasitarias son extremadamente complejas. Yo me acuerdo cuando empezamos a hablar de las enfermedades parasitarias y hablamos de la funcionalidad de un protozoario que requería una gran cantidad de enzimas, de funciones enzimáticas en el interior para desarrollar su ciclo biológico. No olvidemos que también los helmintos tienen una fisiología que en el momento en que empecemos a hablar de ellos vamos a denotar las características propias de esa fisiología y que no es una bioquímica tradicional que conocemos. ¿Sí? Son muy diferentes las bioquímicas que se manejan en las enfermedades parasitarias y ahí hablaremos de la continuidad de las especies. En este caso, estamos hablando nosotros de los protozoarios clasificados como apicomplexas, como esporozoos, como esporozoarios, son extremadamente complejos en su ciclo de vida y en su ciclo de reproducción. ¿Quién representa a este tipo de apicomplexas? La enfermedad palúdica, ¿sí? Los famosos plasmodium. Los plasmodium son estructuras que van a estar ubicadas en una gran cantidad de zonas geográficas donde vamos a ubicar un clima tropical o semitropical. Ahí es donde se van a cerrar y ahorita lo aclararemos bien porque luego a veces hablamos de los transmisores de los anofélidos y pensamos que anofélidos no hay en la ciudad. Anofélidos tenemos inclusive aquí en nuestra ciudad
¿sí? Tenemos en Xochimilco, tenemos en Ciudad de México, tenemos en las zonas aledañas. Anofélidos hay una gran cantidad, esos son los elementos transmisores del paludismo. ¿Por qué no se da un paludismo en la Ciudad de México? ¿Por qué? Número uno, no tenemos cerrado ese ecosistema parasitario. No tenemos cerrado esas características del transmisor que requiere determinada temperatura y determinada altura también para desarrollar en el interior de un ciclo biológico. El ser humano, ubicado en una zona templada, pues va a tener también no una predisposición para adquirirla. Y si nosotros vemos que no se reproduce en estos climas templados la reproducción en el interior del transmisor, pues no se cierra un ciclo biológico. Y de tal forma no podemos tener endemicidad en una zona como la Ciudad de México, que es una zona. Entonces, todo esto lo estamos reuniendo desde un principio para ir entendiendo posteriormente e ir ubicando cómo las enfermedades parasitarias se van dando en cierta endemicidad en diversas zonas geográficas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es el paludismo? El paludismo es una enfermedad parasitaria, ya lo comentamos hace un momento, y que está diseminada prácticamente en todas las zonas geográficas de climas tropicales en el mundo. ¿Se acuerdan aquella franja que nosotros habíamos dividido? Esa franja que era la zona tropical en el mundo, en la cual se incluía nuestro país, en la cual se incluye al continente africano, en la cual se incluyen algunos otros países y continentes. Todo esto, evidentemente, hace que esa franja, ¿sí?, llamada franja tropical, abunde mucho el paludismo. Y ahí en diversas zonas geográficas, bueno, van a adquirir diferentes motes, diferentes modalidades de mencionar la enfermedad paludismo. Cuando alguien dice, oye, vamos a hablar de paludismo, pues hablamos de paludismo. Si vamos a algún otro lugar, oye, ¿qué es la malaria? Paludismo. Oye, ¿qué es la enfermedad de las aguas negras? Paludismo. En otros lugares, fiebre maligna, hablan de paludismo. Enfermedad de los pantanos, paludismo. Mal escalofrío, paludismo. Dependiendo de la zona geográfica que ustedes vayan a visitar para tratar de hacer una investigación de paludismo, estoy hablando probablemente utópicamente, pero si se visitan, van a tener diferentes nombres, diferentes motes. Enfermedad de las aguas negras. ¿Por qué se denomina enfermedad de las aguas negras? Muchos dicen, ay, se dan en los pantanos, zonas estancadas. Bueno, es una realidad que el ciclo biológico de las anofélidos, ¿sí?, se da en las aguas estancadas, donde se requiere una mínima cantidad de oxígeno disuelto en el agua para que se genere el ciclo biológico del transmisor. ¿Y esto dónde se da? En las zonas anegadas, en las zonas pantanosas, en las zonas que está el agua estancada. ¿Sí? ¿Cómo podemos nosotros decir, oye, entonces, ¿cómo hay anofélidos en la Ciudad de México? Pues muy sencillo. ¿Sí? ¿Quieren ustedes sustituir ese pantano en la Ciudad de México? Tomen una llanta y llénenla de agua y déjenlo una semana. Y van a ver cómo la oxigenación se disminuye a un grado mínimo, que empiezan las larvas de los moscos a generarse en esa agua estancada. Y empiezan a generarse, de ahí que nos dicen que las cisternas, los tinacos deben permanecer cerrados. ¿Para qué? Para evitar la proliferación de este tipo de estructuras transmisoras. Bueno, la enfermedad de las aguas negras se da debido a que las personas que tienen paludismo tienen una destrucción masiva de los eritrocitos que liberan la hemoglobina al torrente sanguíneo. Esta se filtra a través de los riñones y nos da un aspecto en la orina de que va de un café claro a un oscuro como si fuera una Coca-Cola. Así lo denominan en los libros. ¿Sí? ¿Y esto qué se denomina? Enfermedad de las aguas negras, independientemente de que se den en las zonas pantanosas. Entonces, todos estos motes, todas estas situaciones de apreciación diferente en cuanto a denominar al paludismo, pues las tenemos que también ubicar, conocer, saber en qué zonas geográficas se va a estar ubicando el paludismo, y podemos conocer el ciclo biológico que se va a dar mediante los elementos transmisores. Aquí tenemos, por ejemplo, una
situación mapeada de lo que es la endemicidad de enfermedad palúdica. Y vemos que esa zona tropical, esa franja tropical, pues está ubicada sobre todo en el continente africano, en la India, el Medio Oriente, Oceanía, etcétera, y nosotros podemos tener una gran variedad de insertos de esos elementos transmisores que van a provocar una endemicidad en este tipo de zonas. Nosotros, ¿qué tenemos en América? Pues tenemos desde nuestro país hasta Centroamérica, ¿sí? Para un poquito parte ya yéndonos hacia la parte sur del continente, pues podemos encontrar la enfermedad palúdica. ¿Qué quiere decir? Que si nos vamos a Tierra de Fuego, no va a haber paludismo, porque hace mucho frío. ¿Qué quiere decir? Que si nos vamos al norte, también desde frío a templado, no va a haber ese cierre de ciclos biológicos, ¿sí? Que si nos vamos a la comunidad europea, que son zonas mucho más templadas, más frías que templadas, ¿sí? Tampoco lo vamos a tener. Entonces, esto va a ser una condicionante de generar en el interior algo muy peculiar. Les voy a poner el ejemplo, ¿no? El comparativo, no lo vayan a tomar así como algo de, es que el profesor nos dijo, no, es un ejemplo comparativo. Ustedes toman un huevo de gallina, de gallo-gallina, y no de granja, porque esos son óvulos, eso no van a reproducir. Toman un huevo de gallo-gallina y lo meten a una incubadora, ¿sí? Si ustedes lo meten a una incubadora a la temperatura adecuada, ¿qué va a salir de ahí? Un pollito. Si ustedes lo meten a una temperatura de 22 grados, 18 grados, ¿qué va a salir de ahí? Nada. O sea, no va a proliferar. ¿Por qué? La temperatura adecuada para el desarrollo no. Lo mismo sucede con los elementos transmisores. Los anofélidos que dicen, oye, aquí hay un clima arriba de 30 grados, adelante, véngase esa forma infectante y que en mi intestino medio se generen las estructuras infectantes para generar un ciclo biológico. Queda claro, si yo me voy y me llevo un anofélido y me lo llevo a Tierra de Fuego y lo suelto, aunque existiera, ¿sí? el parásito, no se generaría un ciclo biológico en el interior de él y por lo tanto no se genera un cierre de ese ciclo biológico y no se cierra una zona de endemismo. Entonces aquí regresamos a lo que comentábamos al principio. El ecosistema parasitario pues está incluyendo al ser humano, al parásito y al medio ambiente. ¿Queda claro? Espero que sí. Si hay alguna pregunta me avisan, ¿eh? Ok. Agente etiológico de la enfermedad palúdica. Género Plasmodium. Este género tiene una gran cantidad de especies diseminadas en todo el mundo. Tanto algunos que parasitan animales, ¿sí? Como estos 4 representativos que son los que parasitan al ser humano. Plasmodium vivax, malaria, ovale y falciparum. Ojo, ahorita hablaremos de las características propias de cada uno de ellos. Sin embargo, si en este momento dijeran, oye, ¿cuál de ellos es el que puede ser pues mucho más agresivo para el ser humano? Sin duda hablaríamos de un Plasmodium falciparum. Veremos las características y el porqué del problema. En México, ¿qué tenemos? En México tenemos vivax y malaria. Si me preguntaran, profesor, ¿qué Plasmodium se utiliza como un modelo experimental en Inglaterra? Plasmodium falciparum. ¿Por qué? Esas características que se tienen y además, estos no se pueden cultivar in vitro, no se pueden cultivar en un medio de cultivo artificial. Los únicos que han podido cultivar un Plasmodium falciparum in vitro son los ingleses y ha sido Plasmodium falciparum y adicionándole algunas estructuras como son células rojas, como son eritrocitos. Pero han sido unos magos para hacer este tipo de reproducción in vitro. En México pues tenemos vivax y malaria, sí, que también tienen características muy propias, muy sugerentes.
Esto no quiere decir que cualquier ser humano puede ser parasitado por cualquiera de estas 4 especies que nosotros estamos. Si en este momento pregunta, les dicen, ¿cuáles son los agentes etiológicos del paludismo? El género Plasmodium, con sus 4 especies respectivas para el ser humano: vibres, malaria, ovario falciparum. Por ahí tenemos en el laboratorio, si tuviéramos presencialmente, estaríamos observando unas laminillas de un Plasmodium, que es un Plasmodium de ratón. Se llama Plasmodium berghei. Este Plasmodium se utiliza mucho en la didáctica. ¿Por qué? Altera al ratón y lo altera de una manera muy rápida. Entonces nosotros podemos ver cómo se ubica el Plasmodium en el interior de los eritrocitos, de las células, y para llevar a cabo un desarrollo de ese ciclo biológico. Y lo utilizamos precisamente para didácticamente poder observarlo bajo el microscopio. El ser humano va a tener 4 especies que los parásitos y están presentes. Muy bien. Elemento transmisor, ¿sí? Nematóceros, culícidos. Normalmente los denominamos anofélidos. Esos anofélidos podemos nosotros entomológicamente estudiarlos. Y déjenme ver si tengo por aquí una preparación. Ahora les platico. No, también. No. Ok. Miren, entomológicamente, vamos a ponerles vamos a bajar un poquito esto para platicárselos. Miren, la entomología es una disciplina que es muy bonita y que nos conduce al estudio y clasificación de una gran cantidad de insectos en general. Y ahí vienen incluidos arácnidos, cualquier tipo de insecto que ustedes se pueden imaginar. Si nosotros hablásemos de una entomología mundial, podemos hablar de que nunca vamos a terminar, porque siempre andan apareciendo especies nuevas. Lo que hace la entomología en el caso de los emisores de la enfermedad palúdica es tratar de identificar esos anofélidos de una manera muy eficiente. Ahorita veremos unas fotografías por ahí. ¿Cómo lo hacen? Yo les dejaría una tarea ahorita, que nada más es cuestión de que cuando estén ustedes meditando, ¿sí? Solitariamente, empiecen a tener una imaginación creativa. Lo primero que se hace para estudiar a un anofélido es aislarlo, atraparlo. Entonces, aquí una tarea para ustedes sería, ¿qué vamos a hacer? Diseñen una trampa para moscos o para moscas. ¿De acuerdo? Tengan esa visión, esa idea, y si quieren luego la platicamos en la próxima sesión. Una vez que tenemos atrapados esos moscos o moscas, lo que hacemos es meterlos al refrigerador. ¿Y qué les pasa? Lo hemos platicado, en el refrigerador, entre 2 y 8 grados centígrados, pierden su movilidad, se quedan quietecitos los moscos. Por eso verán que en los climas de invierno, cuando hace frío, no hay moscos. Pero cuando hay calor, sí, los moscos nos están atacando continuamente. Una vez que los tenemos paralizados a los moscos, en parafina, tomamos parafina especial, la fundimos, y cuando está ya casi a punto de endurecerse la parafina, introducimos al mosquito y dejamos que la parafina se haga sólida. Se toma una vez ya que está sólida, se mete en un microtomo y se hacen cortes histológicos de la probóscide o del cuerpo. ¿Qué es la probóscide? En la cara. Entonces, empezamos a hacer cortes histológicos de la cara de la probóscide. Y ahí podemos empezar nosotros a dilucidar si se trata de un nematócero, de un culícido, de un anofélido o de algún otro mosco de los cuales ya hemos estado haciendo. Aquí hay algo muy particular. Cuando nosotros hablamos del mosco anófeles, aquí lo tenemos. Nosotros, aquí tenemos, estos son los probóscides, que los podemos ir cortando histológicamente, pero estos anofélidos, nosotros podemos
diferenciarlos de muchas maneras. El mosco anófeles, ¿sí? Cuando va a hacer la ingesta de sangre, cuando va a picar, adquiere una posición de 45 grados con lo que respecta al plano donde va a picar. Todos los demás, ¿sí?, que son hematófagos, adoptan una posición paralela con lo que respecta al plano donde van a picar. Y a veces me preguntan, mira, profesor, ¿y qué hacemos? No, nunca nos van a dar oportunidad el anófeles de verlo si está en una posición de 45. A veces ni se siente hasta que ya tenemos el prurito o la corrección. Todo esto nos lleva a que nosotros podemos en un momento determinado estudiar a los anofelidos desde el punto de vista como elementos transmisores. ¿Sí? Entomológicamente, científicamente, hay que ver las estructuras, la posición de las antenas, la posición de los ojos, la posición de la probóscide, ¿sí? Y estos son los ciclos biológicos que se dan en suelos anegados. Ojo, hay otras enfermedades parasitarias que van a requerir que el mosco que lo transmite sea en agua con una oxigenación abundante. Después, moscos que se van a reproducir ese ciclo biológico en aguas donde la tensión de oxígeno es elevada. Muy diferente a esto. ¿Sí? Los anofelidos siempre van a preferir que, pues, el agua negada, una baja tensión de oxígeno para generar el huevecillo, la larva, la pupa y nuevamente el mosco adulto. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué es esto? Esto es un pedazo de carne al cual se le puso una gasa encima. ¿Para qué? Para estudiar la posición del anofelido. Y si ustedes ven, adopta una posición de 45 grados con lo que respecta al plano donde está ingiriendo, ¿sí?, esa sangre. Ese es un pedazo de carne que se le está atrayendo al mosco para que podamos estudiarlo y podamos saber que se trata de un anofelido y posteriormente hacer lo que hemos comentado, el estudio de la probóscide y de los ojos y de las antenas. ¿Sí? ¿Esto qué sería? ¿Sí? Esto no sería un anofelido. Esto sería un quelícido o un hematócero. Pero no, esto es un anofelido. Este está paralelo con lo que respecta al plano donde está picando, donde está ingiriendo. Esto nada más es como información general, ¿sí?, para saber cómo también en la entomología o en la rutina diaria podemos identificar ese tipo de estructuras transmisoras. ¿Qué es esto? Es una probóscide. Es una probóscide de un anofelido. Aquí tenemos el Hemocelia y el Acinis, que es con lo que va a picar. Todo esto que ustedes observando son los ojos del mosco. Esto que ustedes aparentemente podrían decir son los ojos, no, son las bases donde se ubican las antenas. Aquí las antenas ya se le quitaron. Aquí están instaladas las antenas del mosco. Y estas estructuras que ven ustedes aquí son partículas de polen. ¿Qué quiere decir? Que también, independientemente de que estén justificando una enfermedad parasitaria, también son muy importantes desde el punto de vista polinización en la naturaleza. ¿Okay? Entonces, ¿qué es esto? Esta es una probóscide, una cara y una anofelido. ¿De acuerdo? Hay algunas situaciones que cuando empezamos a hablar de la enfermedad palúdica, estos son los elementos transmisores, van a introducir al esporozoito. Sin embargo, cuando se habla de paludismo, se tiene que hablar forzosamente de que existen algunas resistencias naturales. Esas resistencias naturales están dadas por algunas fallas en la fisiología del ser humano. El ejemplo más característico, ¿sí? Hay individuos que tienen anemia de células falciformes. Los que ya llevaron hematología sabrán lo que es esto. Los que no lo han llevado, ahorita le hacemos el comentario. La hemoglobina es una proteína que está en el interior del eritrocito y que es la encargada de llevar a cabo la oxigenación mediante reacciones ahí de captación electrónica, de electrones y de oxigenación para
que tengamos nosotros una oxigenación corporal completa. Esa hemoglobina está formada por aminoácidos que tienen una estructura primaria. Acuérdense, la estructura primaria de las proteínas, que es la secuencia de los aminoácidos. Y eso nos va a dar como secuencia secundaria, ¿sí?, una estructura secundaria de la hemoglobina y una estructura terciaria. Es simplemente empezar a ver la hemoglobina en 3 dimensiones y cómo esa molécula tiene la característica de transportar el oxígeno. Ok, ¿qué es la anemia de células falciformes? Esa proteína, esa hemoglobina, el aminoácido número 6 se cambia. Se cambia por un ácido glutámico. ¿Y qué convierte en esa proteína? Cambia todo. La estructura primaria, la estructura secundaria y la estructura terciaria. Y eso hace que nos dé una hemoglobina con diferentes características, ¿sí?, en tercera dimensión. Y eso hace que esas células eritrocitos adopten una forma de uso. De ahí se denomina anemia de células falciformes. Ok. El plasmodium no tiene la capacidad de desdoblar esa hemoglobina. ¿Qué quiere decir? Que estos individuos que tienen anemia de células falciformes, aunque penetre el paludismo, no se generará un ciclo biológico porque no tienen la capacidad de desdoblar esa hemoglobina. Y ahorita veremos el por qué. Otros individuos que tienen una falla de deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, es una enzima que utiliza, ¿sí?, de una manera directa el plasmodium para generar, ¿sí?, esa fisiología propia del plasmodium, y que al no tener esa enzima en el interior que se utiliza para llevar a cabo sus funciones fisiológicas, tampoco puede progresar la infección palúdica. Por ahí estamos hablando de hematología, la ausencia del sistema sanguíneo Duffy. Ustedes conocen el sistema sanguíneo ABO, con el RH, que es un sistema conocido en todo el mundo, pero hay otras clasificaciones de sistemas sanguíneos. Una de ellas es el sistema Duffy. El sistema Duffy es algo, ¿sí?, que va a tratar de que no se presente en contacto con el sistema apical del plasmodium, y eso impide que se introduzcan al interior de los organismos. Hay una resistencia natural, obvio. Estamos hablando de fallas también fisiológicas, bioquímicas, ¿sí?, orgánicas, que pueden presentar los hospederos para no adquirir un paludismo. Si alguien dice, oye, ¿es una ventaja tener anemia? No, señor, no es una ventaja, es una deformidad, es una falla genética que se produce una hemoglobina diferente a una hemoglobina normal. ¿Sí? Glucosa 6-fosfato, oye, imagínense no tener glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Entonces, todo esto, a veces cuando hablamos, por eso pongo aquí los signos de interrogación. Resistencia natural, pues yo creo que no es una resistencia natural, es una falla fisiológica, bioquímica y orgánica que impide que el plasmodium se ubique en el hospedero. Ok. Una vez platicado esto, estos los ciclos biológicos, vamos a hablar de una de las importancias vitales de este ciclo biológico. Ojo, me voy a ir un poquito rápido y si quieren anotarle ahí las anotaciones ahí en sus cuadernitos o algo, ¿sí?, porque es un ciclo biológico muy complejo. Aquí vamos a hablar, vamos a introducir 2 términos. Esta línea que ven ustedes aquí tiene el nombre, dice, esta es la piel. Parte superior, elemento transmisor. Parte inferior, elemento hospedero. Parásito, hospedero. El parásito está aquí, el transmisor está aquí, el hospedero está aquí. Los está dividiendo la barrera anatómica, la continuidad de la barrera anatómica que es la piel. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, aquí vamos a hablar ya de 2 tipos de hospedero o huéspedes. El hospedero intermediario. Definición. El hospedero intermediario
aquel hospedero, ¿sí?, que alberga o tiene en su interior o en su exterior las estructuras asexuadas o inmaduras del parásito. Hospedero definitivo es aquel que posee en su interior las estructuras sexuadas o maduras del parásito. En este caso, vamos a definirlo en este momento, ¿sí? ¿Alguien tiene duda? Sí, creo que Guillermo tiene una duda. Profesor, ¿podría repetir lo del hospedero intermediario y el...? Sí, miren, aquí en el hospedero intermediario vamos a dividir ahorita el ciclo biológico en un ciclo de reproducción sexual y en un ciclo de reproducción asexual. Hospedero intermediario, el que tiene el ciclo de reproducción asexual. Hospedero definitivo, el que tiene el ciclo de reproducción sexual. ¿Quedó claro, Guillermo? Sí, profesor, muchas gracias. Perfecto. Entonces, en base a esto, vamos a definir ahorita en este momento hospedero definitivo, Mosco Anopheles. Hospedero intermediario, ser humano, el hombre. ¿De acuerdo? En el hospedero definitivo se va a llevar a cabo la reproducción sexual. En el intermediario, la asexual. ¿De acuerdo? Y aquí es donde empieza todo el show. Glándulas salivales del mosco. En las glándulas salivales del mosco se van a depositar una gran cantidad de elementos transmisibles, de elementos infectantes, de formas infectantes, que se denominan esporozoitos. Estos esporozoitos están en las glándulas salivales y se conectan con el hemocel y el acinis para que en el momento en que el mosco rompa esa integridad de barrera anatómica, llegue a un capilar, a una vénula subcutánea, va a depositar en el interior esas estructuras alargadas que son los esporozoitos. ¿Ok? Estos esporozoitos se ve que son estructuras alargadas con un material de cromatina, un material nuclear prominente. ¿Sí? Si nosotros los teníamos, los vamos a ver estructuras alargadas con una bolita en el centro, que es la cromatina, que es el material nuclear. Ok, todo empieza, al introducirse esto, va a empezar con un ciclo preeritrocítico primario, que es adaptar a lo que sería el juego de la reproducción asexual en el interior del ser humano. ¿Qué tiene que hacer estos esporozoitos? Empezar a coordinarse para llevar a cabo una reproducción, ¿sí?, que va a hacer al mismo tiempo en un momento determinado. ¿Qué tienen que hacer? Sincronizar su reproducción. Y después hablaremos, por ejemplo, en bacteriología, en microbiología, hay cultivos sincrónicos, donde todas las estructuras se reproducen al mismo tiempo. Ya hablaremos de eso posteriormente. En este caso, ¿sí?, el esporozoito va a ser un ciclo preeritrocítico primario. Pre, antes de llegar a los eritrocíticos, y primario, ¿por qué? Es una primo-infección. ¿Dónde se va a llevar a cabo ese ciclo preeritrocítico primario? En la glándula hepática, en el hígado. ¿Y qué hacen? Ese esporozoito va a chocar con un hepatocito y el cuerpo apical hace que penetre al interior esa estructura, ese esporozoito, y en el interior ese esporozoito va a formar una estructura que se llama trofozoito anular. Esto, si lo ven en los libros, lo van a encontrar como una víbora que se muerde en la cola. Y este esporozoito, que es una víbora que se muerde en la cola, va a dejar libre la estructura de cromatina. Entonces, esto nos va a dar ya en el interior del hepatocito algo que se conoce como trofozoito anular. Una estructura esférica con un punto.
Si nosotros ahorita que lo veamos por acá, aquí sería un trofozoito anular, ¿sí? Veríamos como si fuera un anillo con un rubí. Ese es un trofozoito anular. Aquí está. Y empieza a hacer una reproducción que se denomina esquizogonia, formación de esquizontes. ¿Y cómo sabemos que esa esquizogonia empieza a funcionar? La cromatina aquí la tenemos en el momento en que la cromatina se empieza a dividir, ¿sí? La cromatina se va fragmentando y se va dividiendo, forma estos acúmulos que se denominan esquizontes. Una vez que la cromatina se ha dividido, se ha fragmentado, cada uno de esos fragmentos va a generar alrededor una membrana para producir un merozoito o un criptozoito. Entonces, cuando nosotros vemos que la cromatina se rompe, se forma un esquizonte que puede ser inmaduro y que cuando están formados todos los merozoitos en el interior es un esquizonte maduro. Se rompe la célula, ¿por qué? Por el tipo de reproducción esquizogónico y libera, aquí lo tenemos, libera esos merozoitos criptozoicos o criptozoitos. Se denominan así porque están en el hígado. Vamos a dejarlo en merozoito. Si en este momento alguien dijera, ¿qué es un merozoito criptozoico? Un merozoito que se está reproduciendo en el hígado. Punto, nada más. Porque el merozoito también puede estar en las células sanguíneas. Cuando empezamos a ver este ciclo biológico comúnmente, esto se sirve al parásito para sincronizarse. ¿Qué quiere decir? Que van a empezar a generar una sincronización en la reproducción para que todas esas estructuras que penetren a una nueva célula se genere el esquizonte al mismo tiempo y los esquizontes revienten las células al mismo tiempo. Una vez que se ha generado la sincronización, se va a quedar latente el ciclo preeritrocítico primario y vamos a pasar al ciclo eritrocítico secundario. ¿Qué es ese ciclo eritrocítico secundario? La manifestación palúdica. Estos merozoitos, en lugar de ir a su ciclo en los hepatocitos, se van liberados a torrente sanguíneo, se introducen en el interior del glóbulo rojo, lo tenemos, forman lo mismo, ese trofozoito anular. Aquí tenemos un trofozoito amoeboideo, rompimiento de cromatina, la formación de un esquizonte inmaduro, la formación de un esquizonte maduro y el rompimiento del eritrocito. Se liberan los merozoitos, se integran nuevamente en el interior de un glóbulo rojo y este ciclo biológico empieza a generarse, que puede ser cada 48, cada 72 horas, dependiendo la especie del plasmodio. ¿De acuerdo? Entonces, ciclo preeritrocítico primario, ciclo eritrocítico secundario. Ojo, esto que aparentemente lo estamos observando, nos va a dar mucha información. ¿Dónde se ubica el plasmodio en la primera infección? En el hígado. ¿Qué nos va a provocar? Hepatomegalia, crecimiento e inflamación general del hígado. ¿Sí? 2. ¿Qué sucede cuando estos eritrocitos se revientan? Liberan merozoitos. Y aquí vamos a hablar ahorita que estos plasmodium también van a tener una fisiología. ¿De qué se van a alimentar? ¿Dónde van a tomar ese alimento? Esas estructuras, aminoácidos, para que se generen nuevamente los plasmodium, los merozoitos. Pues de lo único que hay en el interior del eritrocito. ¿Qué es lo único que hay en el interior del eritrocito? Hemoglobina. Entonces, degrada la hemoglobina, ya lo vimos el por qué, las anemias de células falciformes no se puede degradar y por lo tanto no hay enfermedad palúdica, ya lo vamos entendiendo. Pero al degradar la hemoglobina, ¿qué sucede? Se forman, ¿sí?, productos metabólicos propios del plasmodium. Pigmentos insolubles derivados de la hemozoína y de la hematina, de esa degradación de la hemoglobina.
Y esos pigmentos insolubles son pigmentos que nosotros vamos a encontrar en el interior del eritrocito, que cuando se rompe, se liberan y actúan como pirógenos y endógenos para elevar la temperatura. Debido a esto, tenemos elevaciones de temperatura muy grandes. Y además también son los responsables de que se genere esa sensación de escalofrío. Una sensación de frío y después elevación de temperatura. Esos pigmentos ahorita los clasificamos, ¿de acuerdo? Entonces, hasta ahí vamos bien. Esa elevación de temperatura corporal en el interior va a ser un estímulo para algunos trofozoitos o algunos merozoitos. Cuando se eleva la temperatura, que puede llegar a ser hasta el caso de Plasmodium falciparum de 41 grados, imagínense esto, ese estímulo puede haber algunos merozoitos genéticamente predestinados a recibir ese estímulo. Y una vez que reciben ese estímulo, en lugar de llevar a cabo un ciclo biológico, ¿sí?, de esquizogonia eritrocítica, van a tomar otro camino. Se van a diferenciar para producir células de reproducción sexual. Se van a integrar a un eritrocito para generar algo que se conoce como gametocitos, macrogametocito y microgametocito. Estos son los responsables de la reproducción sexual, de la reproducción por gametogonia del parásito. Estos, ya dijimos, este es el ser humano, es un huésped intermediario, no hay reproducción sexual, no va a haber nada. ¿De qué sirven estas estructuras entonces en sangre? De nada. Van a pasar por el vaso, se van a detectar y la van a tratar de eliminar. Los pigmentos van a pasar por el vaso, van a ser atrapados por el vaso y van a tratar de eliminar. Los eritrocitos que estén parasitados al pasar por el vaso también van a tratar de eliminarse. Y acuérdense, el vaso es ese filtro que nos va a tratar de destruir todas esas estructuras que están o parasitadas o tienen alguna deformación. Entonces, ¿qué otro significado va a adquirir esto? El vaso. Esplenomegalia, crecimiento del vaso. Inclusive se puede pigmentar debido a la presencia de esos pigmentos que ahorita vamos a hablar. Ok, entonces ciclo peritrocítico primario, ciclo eritrocítico secundario. ¿Para qué nos sirven los gametocitos? Para nada. Ahí se cierra ese ciclo biológico y esta esquizogonia sigue adelante. Mientras no se frene, la esquizogonia sigue adelante. Pero ¿qué sucede si el mosco, al volver a picar, se encuentra al micro y al macrogametocito? Pues a él sí le sirven. ¿Por qué? Porque él los va a absorber. ¿Podrá absorber el mosco esquizontes, trofozoitos? Claro que sí, pero estos al mosco no le sirven de nada. Lo que le sirven son los micro y macrogametocitos, y aquí van. Al llegar al intestino medio del mosco, toda la actividad enzimática del intestino medio hace que maduren el microgametocito y el macrogametocito. El microgametocito madura y se convierte en una célula receptora. El macrogametocito se exflagela y se convierte en una célula donadora. De tal forma que cuando se unen microgameto y macrogameto, forman un huevo móvil que se denomina ocineto. Y ese ocineto tiene la capacidad de penetrar en las vellosidades del intestino medio del mosco, madura y lleva a cabo una reproducción que se denomina gametogonia, para generar en ese ocineto una gran cantidad de merozoitos que van a ser depositados en las glándulas salivales y se cierra completamente ese ciclo. Lógicamente, todo este paso tiene una razón de ser para producir cambios en los merozoitos que se transformen en infectantes y que esto pueda penetrar nuevamente al interior del cuerpo. Si ya estamos cerrando este ciclo biológico, la pregunta obligada sería: ¿cuántas fases evolutivas
del paludismo podemos encontrar en ese ciclo biológico. ¿Y qué? Vamos a decir, número 1, trofozoitos. Número 2, esquizontes. Y número 3, macro y microgametocitos. Lo vamos a dejar en gametocitos. Si yo quiero identificar a un plasmodium en sangre, ¿cuáles son las fases evolutivas que voy a buscar? Trofozoito, esquizonte y gametocitos. No va a haber otra cosa. ¿Queda claro? ¿Queda claro para todos? Tenemos una pregunta. Y perdón por estornudarles, chicos. ¿Qué pasó? Aquí tenemos una pregunta de José David y me estaba disculpando porque la que estornudó fui yo. Creí que estaba silenciado el micrófono. Como tiene el macro y gametocitos, la gametogonia produce los esporozoitos. Desde luego, la gametogonia produce al final de cuentas los esporozoitos que se depositan en las glándulas salivales. Los microgametocitos y macrogametocitos en el intestino medio del mosco, ¿sí?, se transforman en microgametos y macrogametos, ¿sí?, que se van a unir para generar el oocineto o el huevo. ¿De acuerdo, José David? Bueno, creo que sí. Sí, ya nos dijo que sí. Y en la otra situación, ahorita nos regresamos. Renato, ok. En base a esto, nosotros ya podemos empezar, en base a este ciclo biológico, a estas determinadas horas que se van reproduciendo sincrónicamente los plasmodios, podemos empezar a ver los procesos febriles y las etapas esquizogónicas. Ejemplo, ¿sí? Plasmodium vivax. Este ciclo biológico lo va a hacer cada 48 horas. Este rompimiento, esta formación de esquizontes, lo va a hacer cada 48 horas. Y de ahí, en base a su temperatura que produce en la elevación de temperatura corporal, se le denomina fiebre terciana benigna. ¿Ok? Los pigmentos que son producidos derivados de la hemofilina y la hematina son puntos muy finos y abundantes. Se llaman gránulos de Schürfner. ¿Cabe hacer mención? ¿Hay otra pregunta por ahí? Creo que sí. Ah, sí. Dice Evelyn que no entendió muy bien cómo se genera la esplenomegalia. La esplenomegalia. A ver, el vaso es un filtro donde no hay milímetro cúbico de sangre que no pase por el vaso. ¿Para qué sirve el vaso? ¿Sí? Para destruir eritrocitos longevos, para destruir eritrocitos que están mal hechos, para destruir eritrocitos que tienen paludismo, ¿sí?, para captar estos gránulos o pigmentos. Cuando se satura ese vaso, debido al trabajo intenso que se tiene, o la pigmentación, sí, se produce un proceso inflamatorio, que es el crecimiento del vaso. ¿Cómo se llama eso? Esplenomegalia. ¿Está claro? Sí, profesor, gracias. Perfecto. Muy bien, entonces, esos pigmentos, cabe hacer mención en este momento, que esos pigmentos, independientemente que son los responsables de producir esa sensación de escalofrío, son pigmentos que van a tener afinidad por ciertas características propias del cuerpo. Tienen una afinidad por la corteza cerebral, ¿sí?, y sobre todo tienen una capacidad de poder taponar a esas arteriolas o esas vénulas, ¿sí?, de lo que sería la corteza cerebral. Independientemente de que se depositen en vaso, o independientemente de que se depositen en otro lugar, o que la hemoglobina sea filtrada por los riñones para poder ver esa enfermedad de las aguas negras. Esos pigmentos son finos, abundantes y se denominan gránulos de Schürfner.
acuerdo? Plasmodium malariae tiene fiebre cada 72 horas. Se le denomina fiebre cuartana. Esta fiebre terciana porque es cada tercer día. Fiebre cuartana cada cuarto día. Los pigmentos son regulares, en menor cantidad que los de Schürner, más grandes, y se denominan gránulos de Zeeman. Plasmodium ovale, fiebre cada 48 horas. A veces esto se reduce a 36 en ovale. Y se denomina también fiebre terciana. Los pigmentos son iguales que los de Vivax y se denominan gránulos de Schürner. Plasmodium falciparum, es fiebre cada 48 horas, las fiebres son muy altas, se denomina fiebre terciana maligna. ¿Sí? Y los pigmentos son los más gruesos, muy pocos, y se denominan gránulos de Maurer. En base a este cuadrito que estamos viendo, si a ustedes les preguntaran cuáles son los pigmentos per se, cuáles son los pigmentos más peligrosos que pueden taponar alguna vénula, alguna arteriola, ¿sí? Pues son los más grandes, que son los gránulos de Maurer. Por tal motivo, ¿cuál será el plasmodium de esas especies que puede provocar una muerte debido a taponamiento de vénulas o arteriolas en la corteza cerebral? Pues plasmodium falciparum. Todo esto tiene una razón de ser y aquí le estamos explicando. ¿De acuerdo? Muy bien. Estos son algunos de las gráficas que nosotros podemos obtener y que nos sirven mucho. A veces, bueno, esto lo vamos a redondear cuando veamos por ahí artrópodos. Veremos cómo las picaduras de arañas van evolucionando con el paso del tiempo y la gente nos pregunta a veces, ¿y por qué lo hacen? ¿Cómo hacen estas gráficas? Estas gráficas a veces son voluntarios, que normalmente son presidiarios, están en la cárcel, y que se les reduce una condena con tal de monitorear algún padecimiento específico. Ok, punto y al cabo. ¿Estas gráficas para qué nos sirven? Pues para muchas cosas. Para detectar las elevaciones de temperatura, para detectar las fiebres cuartanas, las fiebres tercianas, para ver la evolución de los ciclos biológicos, de la esquizogonia, de la formación de los esquizontes, para ver esos picos felinis. Vivax y ovale se comportan de una manera muy similar, ya lo vimos. Plasmodium malariae, Plasmodium falciparum, esas fiebres tercianas, fiebres cuartanas, elevaciones de temperatura. Aquí lo vemos, arriba de 40 grados centígrados en un Plasmodium falciparum. Que si ustedes vieron una persona que se repone de un acceso palúdico, y ahorita veremos que cada vez que se revientan esos esquizontes, salen los pigmentos, los gránulos y salen los merozoitos, la gente se convulsiona, tiene accesos febriles muy elevados, pierde el conocimiento, es un desgaste extremadamente grande. O sea, la enfermedad palúdica prácticamente, si no está controlada, puede matar a una persona. Entonces, estas guías nos sirven para ir estudiando y conociendo la evolución de ese paludismo. Ok. Dentro de esa sintomatología, que ahorita la vamos a empezar a caracterizar en base al ciclo biológico que estábamos viendo hace un momento, ¿sí? Empezamos con signos prodrómicos. ¿Qué es un signo prodrómico? Son signos característicos de un resfriado o de una gripa. Así empieza un paludismo. ¿Sí? El cuerpo cortado, como si les fuera a dar una gripa, un resfrío, y después empieza todo lo que es el ciclo biológico y empieza a aparecer posteriormente la fiebre, ese ciclo esquizogónico que va liberando los merozoitos y va liberando los pigmentos insolubles, que son los que provocan también el escalofrío. Signo prodrómico, fiebre, escalofrío. Esto empieza a ser recurrente, cada 48 o cada 72 horas. ¿Qué nos produce? Ya lo dijimos, ciclo peritrocítico primario produce hepatomegalia.
la generación de ese ciclo biológico esquizofónico produce la esplenomegalia. Entonces ahí ya tenemos crecimiento, procesos inflamatorios de hígado y del vaso. ¿Qué sucede cada vez que esos ciclos biológicos están rompiendo los eritrocitos? Pues destruyen al eritrocito y que nos va a empezar a provocar anemia grave. Y esto, ¿cómo lo podemos corroborar? Con la formación de las aguas negras. ¿Sí? Se libera la hemoglobina residual. ¿Qué va a suceder? Pues se va a tratar de filtrar a nivel renal y va a producir un aparente oscurecimiento de la orina para hacer esa enfermedad de las aguas negras. Entonces, una anemia grave y ya dijimos, la afinidad de los pigmentos por la corteza cerebral hace que nosotros tengamos un paludismo cerebral, así se denomina. Que a final de cuentas, cuando probablemente el más agresivo sea Plasmodium falciparum, debido a las características propias del tamaño del pigmento. ¿De acuerdo? ¿Qué podemos tener? Complicaciones metabólicas. Y aquí podemos hablar, estas complicaciones metabólicas, podemos hablar de una gran cantidad de complicaciones que se presentan. Alteraciones renales, insuficiencia renal, debido a qué? Al paso de las proteínas, de la hemoglobina residual que se está filtrando, que eso puede complicar, ¿sí?, a los glomérulos, y esto va a dar una complicación de insuficiencia renal. ¿Qué otras complicaciones metabólicas? Aquí hay algo bien importante que lo vamos a mencionar de una buena vez. Cuando los parásitos son intracelulares y el organismo trata inmunológicamente de destruirlo, se empiezan a generar respuestas inmunológicas que pueden ser humorales o pueden ser celulares. Pueden ser las dos, como lo hemos visto. Cuando el parásito es intracelular y se ha empezado a montar una respuesta, empiezan a producir anticuerpos o células contra los antígenos de esas estructuras infecciosas. Como son intracelulares, la afinidad y la quimiotaxis que tienen esos anticuerpos o esas células va a tratar de querer entrar a la célula para poder destruir a ese agente etiológico que ha formado esa respuesta inmunológica. Como están en el interior de la célula, pues no puede, y se hace un juego muy particular. Y esto, las teorías que se tornan al respecto, es que para tratar de destruir al parásito, se empiezan a generar, ¿sí?, lesiones celulares. Y se empieza a tratar de hacer apoptosis celular. ¿Y cómo se hace? Generando autoinmunidad. Entonces, ¿qué es lo que se procede a hacer? Tratar de destruir a la célula para que el sistema inmune destruya al parásito. Esto normalmente es una teoría que se maneja en todas las infecciones que son intracelulares, que se empieza a generar respuestas autoinmunes, que es una complicación metabólica extremadamente grave. Entre más precoz sea un diagnóstico de este tipo de situaciones, más evitaremos que lleguemos a esas complicaciones metabólicas. Hay edema pulmonar debido a la ubicación también de los pigmentos a nivel pulmonar, ¿sí?, a nivel de ese intercambio alveolar, y los pulmones se inflaman. Y también dentro de los estudios que se han hecho recientemente en la última década, las últimas 2 décadas, se ha habido que puede haber un paludismo maternal. Todavía no está completamente bien identificado, todavía no está completamente bien clasificado, porque se ha visto que no tiene esa capacidad de atravesar la barrera placentaria, pero que a veces sí puede transmitirse por vía transmamaria. Entonces esto todavía está en una situación de estudio, pero todo lo demás es una sintomatología aparente que está dada por estos ciclos biológicos. Como les decía yo hace rato, esta imagen nos va a revelar una gran cantidad de ciclos. Y nosotros lo entendemos
tendremos explicación a una gran cantidad de cosas que se nos presentan. Aquí que tenemos, pues, la imagen de lo que sería la hepatoesplenomegalia, crecimiento degenerado del hígado y del vaso. ¿Qué es esto? Esto es un vaso. Si ustedes ven ahí la regla, este vaso llega a medir como 15 centímetros. Un vaso que está completamente agrandado. Ese color no es un color natural del vaso, el vaso debería estar entre blanquecino y rosita. ¿Por qué se puso de ese color? Todos los pigmentos al estar pasando el torrente sanguíneo son captados por el vaso, ya una esplenomegalia, crecimiento degenerado del vaso, y los pigmentos que están ubicados en el vaso están transfiriendo este tipo de coloración al órgano. Obvio, esto es una fotografía post-mortem, una fotografía del vaso de un individuo que tuvo una enfermedad palúdica, se les fijó nada más para ver la didáctica de cómo se observa un vaso en una enfermedad palúdica. ¿De acuerdo? Entonces, esto es grave. ¿Qué es esto? También es post-mortem. ¿Qué es todo lo que está en rojo? La corteza cerebral. ¿Y por qué se ve de ese color? Por el acúmulo de los pigmentos, de esos granos de Schum, de Siman o de Maurer, que se van depositando en la corteza cerebral. Entonces, esta persona también es una fotografía post-mortem, de enfermedad palúdica, y aquí la didáctica que nos dice el acumulamiento de pigmento palúdico en la corteza cerebral. Como verán, el paludismo prácticamente no es un juego, es un problema de salud pública mundial. ¿Qué es lo más importante para nosotros? Lo más importante es establecer un diagnóstico específico, precoz, adecuado, para que nosotros podamos evitar todo ese tipo de secuelas secundarias que se podrían tener. Fíjense bien, el diagnóstico puede haber una gran cantidad, aquí ya lo habíamos visto el día de ayer, ahorita lo vamos a retomar porque lo comentamos ayer, que extendido sanguíneo, la gota gruesa, etcétera, son características que nos ayudan a ver parásitos. Ojo, vamos a regresar aquí y ahorita vemos el diagnóstico. Esto es bien importante. Ayer que hablábamos del diagnóstico de tripanosomiasis americana, si ustedes en este momento tuvieran que elegir el momento adecuado para un diagnóstico de tripanosoma, de ver al tripanosoma en sangre, lo más lógico es que dirían en el momento del pico febril. ¿Por qué? Porque en ese momento el tripanosoma, ¿dónde anda? En el torrente sanguíneo. ¿Ok? Y es correcto. Entonces, una tripanosomosis se toma en el pico febril, se hace el extendido sanguíneo y se observa los tripanosomas entre los eritrocitos. Caso de la enfermedad palúdica. ¿En qué momento voy a tomar yo una muestra? ¿En el pico febril? No. Si yo tomo una muestra en el pico febril, quiere decir que todos los merozoitos ya se salieron de la célula y que están elevando la temperatura. De tal forma que si yo voy a hacer un diagnóstico y hay una enfermedad terciana benigna cada tercer día, yo puedo tomar una muestra a las 24 horas después del último acceso febril, o a las 48 horas después del acceso febril. ¿Para qué? Para que yo tenga la capacidad de ver las estructuras internas en el eritrocito, que pueden ser trofozoitos, esquizontes o gametocitos. ¿Queda claro? Aquí ya tenemos que poner el conocimiento, tenemos que poner ese sentido común. Yo quiero captar al plasmodium en el interior del eritrocito, no lo voy a hacer en un proceso febril, tiene que ser después o antes del acceso a febril. Y ahí es donde nosotros tomamos la muestra para el diagnóstico.
En el diagnóstico lo podemos hacer de una manera eficiente. Hay una gran cantidad de funciones. Vamos a hablar de ellas el próximo lunes. Vamos a hablar de un par de ellas, del QSA y del naranja de clinina y la de Giemsa y la de Wright. ¿Ok? En las convencionales, ¿con qué se tiñen los extendidos sanguíneos para un diagnóstico hematológico? Con Giemsa o con Wright. ¿Sí? Y hay una gran cantidad de funciones que son diferenciaciones. Grunwald, Giemsa, Fial, Leishman, hasta lo que sería la fluorescencia con naranja de acridina, que viene en un sistema que se llama QBC, y que ya lo platicaremos en el caso de un extendido sanguíneo o de una gota gruesa. Ayer lo vimos, que colocamos una gota y extendemos, o varias gotas, desfibrilinamos, fijamos, deshemoglobinizamos, teñimos para observar esto. ¿Qué yo voy a observar? Eritrocitos. Ojo, aparentemente ahorita ustedes dirán, pues yo veo aquí, pero veo allá, pero el próximo lunes podemos hacer una diferenciación morfológica en base a las características propias de cada especie. Independientemente de que ahorita hablaremos en el diagnóstico también inmunológico, de cómo se puede llevar a cabo todo este tipo de secuencias. ¿Qué es lo que voy a ver yo en un extendido sanguíneo teñido con Giemsa, con Wright, o con naranja de acridina? Trofozoitos. Trofozoitos hematoideos, ¿con qué? Gránulos de Schumler. Si en este momento me dijeran, oye, profesor, ¿qué plasmodium es este? Sin duda yo les diría, es un plasmodium vivax. ¿Por qué? Tiene un crecimiento del eritrocito, a diferencia de los eritrocitos normales. ¿Cómo se llama eso? Anisocitosis. Presenta anisocitosis, gránulos de Schumler. Y además el número de merozoitos en el interior del esquizonte son determinados de cada especie. ¿Qué es esto? Ya vimos trofozoitos, esquizontes y gametocitos. ¿Cómo lo puedo diferenciar independientemente de un macrófago o de una célula blanca? Por los pigmentos, los gránulos de Schumler. El agrandamiento, la anisocitosis y el agrandamiento del glóbulo. ¿Sí? Si ustedes me preguntaran ahorita en ese momento, oiga, profesor, ¿y este qué sería? Sin duda sería un plasmodium falciparum. ¿Por qué? Nos da infecciones múltiples. Yo puedo ver yo dos trofozoitos en el interior. Debido a esto, hace rato mencionábamos lo de Plasmodium verdiei, que también da infecciones múltiples y se utiliza didácticamente para ver una comparación con Plasmodium falciparum. Ojo, que hay que también conocer, diferenciar las células blancas, ¿sí? Sí, es un polimorfo nuclear, un leucocito, y hay que diferenciar de una gran cantidad de estructuras que nosotros tenemos. ¿De acuerdo? Entonces, de entrada ya lo estamos diciendo, trofozoitos, esquizontes, gametocitos. No hay más. Esta es una diferenciación morfológica que la vamos a dejar para el próximo lunes para ver la morfología de los esporozoarios y cómo diferenciar cada una de esas especies en base a sus características propias morfológicas. Esa tablita es fundamental para que nosotros podamos establecer esas diferencias morfológicas entre los plasmas. ¿Ok? ¿Podemos ver? No podemos ver. Ok. ¿Qué son estos? Eritrocitos. ¿Qué son estos? Trofozoitos. Hace rato dijimos que era una infección múltiple. ¿De quién sería? ¿De quién podría ser? De Plasmodium falciparum. ¿Qué son estos? Trofozoitos anulares. ¿Dónde están? En el interior de los eritrocitos. ¿De quién podrían ser? Aquí podrían ser de Plasmodium malariae o de Plasmodium falciparum. ¿Por qué? Porque no tiene ese agrandamiento, no tiene esa anisocitosis o esa poiquilocitosis que veremos posteriormente en el caso de Vivax y Global. Aquí vemos los trofozoitos anulares y decimos es un Plasmodium
empezaríamos a ver la preparación para denotar alguna otra estructura en particular. Si tienen alguna duda, la vamos a ver. ¿Qué es esto? Un esquizonte. Aquí tiene de 18 a 24 merozoitos. Yo podía hablar de un Plasmodium vivax, ¿sí? O un Plasmodium falciparum. ¿De acuerdo? Entonces, con las características propias. Un eritrocito que obviamente está destruido, pero que nos está denotando la presencia de un esquizonte maduro. Cada uno de estos son merozoitos que van a infectar más eritrocitos. Este sería otro esquizonte. ¿Sí? Este esquizonte es una célula que se ve desgarrada esa célula. Lo podemos ver. Se llama poiquilocitosis. Lo más probable es que sea un Plasmodium ovale. Infecciones múltiples que tenemos, que son trofozoitos, infección múltiple, lo más probable sería un Plasmodium falciparum. Como ven, cuando nosotros empezamos a hacer este tipo de observaciones, ¿sí?, se nos facilita empezar a distinguir la morfología. Lógico, aquí lo estamos viendo en pantalla, y dice, ¡ay, qué padre!, ¿no? Pero cuando lo vemos al microscopio es cuando se nos empieza a monitorear el desconocimiento. Porque decimos, caray, ya vea, vamos a ver qué es lo que vamos a ver. ¿Qué es lo que vamos a tratar de dilucidar bajo el microscopio? Eso, desgraciadamente, no tenemos clases presenciales en el laboratorio, pero es lo primero que preguntan ustedes cuando en la primera sesión, a ver, vamos a hacer un examen directo. Profesor, ¿qué vamos a ver? ¿Cuál es la respuesta? Parásitos. ¿Y cómo se ven? Así. Normalmente el parásito está bien definido, tiene un tamaño, tiene una forma homogénea y que nosotros lo podemos detectar de una manera sencilla siempre y cuando tengamos adiestrada nuestra memoria fotográfica, nuestra visión, nuestro manejo microscópico para identificar. Insisto lo que veníamos comentando y lo seguiremos comentando. Esto nos da un plus sobre todas las otras situaciones a las que nos vamos a enfrentar cotidianamente en los diagnósticos de la vida. Esto, pues, ni se diga, ya lo veremos, es una forma de salchicha o banana, es un gametocito de Plasmodium falciparum. ¿De acuerdo? Todo esto lo vamos a utilizar el lunes para detectar la presencia morfológica de esos plasmodios. También vamos a hablar del sistema de QS, el Quantitative Buffet Code System. Es un dispositivo de Becton Dickinson, no lo tengo aquí a la mano, lo tengo allá en el laboratorio de universidad. Se basa en una concentración por gradiente de densidad en un dispositivo. Esto es un capilar especial que trae un dispositivo interno que tiene una densidad muy parecida al peso específico de un eritrocito parasitado. De tal forma que cuando nosotros tomamos sangre capilar y ese capilar trae naranja de acrilina, en el momento en que centrifugamos, vamos a ver ese dispositivo con esa densidad específica, y entre ese dispositivo y el vidrio del capilar se atrapan los eritrocitos parasitados. El naranja de acrilina los tiñe, de tal forma que yo tomo ese capilar, lo coloco bajo un microscopio especial que se vende con el dispositivo del QS y podemos ver a los eritrocitos parasitados teñidos con naranja de acrilina. Es un sistema muy, muy bonito, ¿sí? Porque nos da la presencia del parásito, pero obviamente la sensibilidad y la especificidad, imagínense, a veces hablar de menos de un 90% ya no es tan efectivo en ocasiones. Entonces esto lo hacemos con fin didáctico, se puede utilizar, es una ayuda extremadamente grande, y también se puede utilizar el extendido sanguíneo y la gota gruesa. ¿Qué sucede cuando empiezan a fallar estas estructuras? Cuando la parasitosis no es tan aguda, sino es una parasitosis
muy incipiente que apenas va a empezar a desarrollar, pues nos impide observar al parásito y podemos caer en un error de diagnóstico negativo, un falso negativo. Para esto, ahí va lo que vamos a comentar ahorita. Vamos a hablar de un circunsporozoito. ¿Qué es esto? El circunsporozoito es una estructura, es una proteína de superficie de los esporozoitos, de los merozoitos. ¿Sí? Es la estructura antigénica de superficie. ¿Verdad? Bueno. Originalmente se quería hacer un diagnóstico serológico para buscar anticuerpos, para buscar una respuesta inmunoral y que el anticuerpo nos dictamine, porque se producen los anticuerpos, y cada anticuerpo, cada especie de Plasmodium va a generar un anticuerpo homólogo específico, característico de especie. Antigénicamente son diferentes. Cada uno tiene su proteína de superficie en el esporófito. Se decía, oh, ¿qué hacemos para obtener el antígeno y empezar a generar un diagnóstico? Bueno, pues hay que cultivar al Plasmodium. Con primer tropiezo. No podemos cultivar in vivo al Plasmodium. ¿Cómo se empezó a hacer? Y hace muchos años, algo muy parecido al ser humano era el monorhesus. Se le inyectaba el Plasmodium al monorhesus, se enfermaba, se sangraban en blanco, se rompían todas las células, ¿sí? Se volvían estromas los glóbulos rojos y se recuperaba por gradientes de densidad y centrifugación las estructuras internas del parásito. Era un drama. Y hoy en día, pues, con la legislación que se tiene, pues cada vez nos inducen a que veamos algo más molecular. Obvio, era una forma de obtención de antígenos. Ahí, a partir de los años 60, se trató de empezar a desarrollar vacunas. Y con la obtención del antígeno se trataron de hacer vacunas. Aquí tengo una presentación de la vacuna de Manuel Patarroyo, pero dura, la presentación la doy en congreso y me dura a veces 2 horas, pero es todo el histórico de lo que hace Manuel Patarroyo. Manuel Patarroyo es un investigador colombiano que tiene un instituto dedicado exclusivamente en Colombia y que le ha dado la vuelta al mundo. Es el primero que desarrolló una vacuna y para desarrollarla pues empezó a tratar de ver la clasificación de los antígenos. Fue el primero en tratar de hacer antígenos sintéticos en el laboratorio. Y cuando se llegó a todo esto, a tratar de hacer una vacuna, a tratar de que Manuel Patarroyo tratara de minimizar los efectos que produce la enfermedad palúdica, ojo, se empezaron a identificar los loquis codificantes para la producción de estos circunsporozoitos, de esos antígenos de superficie. Y se empezaron a hacer recombinantes. Hoy en día podemos tener antígenos recombinantes de Plasmodium vivax, malaria, oval y falciparum. ¿Sirven para hacer vacunas? No. No sirven para hacer vacunas, pero sirven para establecer diagnósticos. ¿Sí? Esos antígenos recombinantes, ¿sí?, son utilizados para hacer diagnóstico específico serológico. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros estuvimos hablando hace un rato de esos diagnósticos en el extendido sanguíneo, en la gota gruesa, en el QVC, que si no estaba abundante el parásito, podíamos tener un falso negativo. Con el antígeno recombinante, para eso toda la investigación de Patarroyo de más de 50 años ha servido para dilucidar los loquis específicos que producen esos antígenos recombinantes. Y estos antígenos recombinantes los podemos utilizar para hacer pruebas de laboratorio. ELISAs, quimioluminiscencia, lo que es inmunocromatografía y quimioluminiscencia son ahorita
unas pruebas, ejemplo, inmunocromatografía. Esto se hace en Alemania, ¿sí? Se hace en Wiesbaden, en Alemania. Se hacen pruebas inmunocromatográficas que traen las 4 bandas. Traen 4 bandas. ¿Sí? El dispositivo inmunocromatográfico trae 4 bandas de tal forma que nos puede diferenciar la especie del plasmodium. Imagínense qué maravilla. Que yo coloco una gotita de sangre con su buffer, corro la inmunocromatografía, ¿sí? Y de pronto, ¡pum!, aparecen las 4 bandas. Y me dicen, la persona que tiene enfermedad palúdica es por Plasmodium malaria. ¡Pum! O sea, esta investigación de años nos ha servido para hacer este tipo de diagnósticos. No se diga la quimioluminiscencia. Hay una nueva técnica, que se llama técnica LAM, la utilizamos nosotros aquí en el laboratorio para hacer diagnósticos moleculares de tuberculosis. Es una técnica muy socorrida para la tuberculosis. Las siglas en inglés es una amplificación isotérmica del material genético. Esta amplificación nos dura 40 minutos y es una isotermia a 60 grados. Ojo, imagínense lo que es la técnica LAM-LUP, se llama esta técnica para tuberculosis. Les voy a hacer el comentario. Existe algoritmos para el diagnóstico de muchas cosas. Uno de ellos es la tuberculosis. Existe un algoritmo para el diagnóstico de tuberculosis. Y el algoritmo de la tuberculosis empieza por la vaciloscopía. El que no es adaptado a una vaciloscopía puede dar la negativa. Y de ahí se hace todo el algoritmo. Pero si no da positiva, ¿para qué hacemos el algoritmo? Entonces, empieza con la vaciloscopía. La técnica de LAM-LUP se diseña para minimizar en la tuberculosis los falsos negativos. Ejemplo, sensibilidad de la vaciloscopía en un diagnóstico de tuberculosis. 5,000 bacilos por mililitro de esputo. Sensibilidad de la técnica LAM para detectar 5 bacilos por mililitro de esputo. Entonces, ¿qué hace esa técnica molecular? Minimizar los errores de falsos negativos. Aquí con los antígenos recombinantes lo que hacemos es, esta técnica de LAM-LUP también nos dice, ¿sabes qué? Vamos por quién, por el antígeno recombinante de Plasmodium. ¿Qué hacemos? Tomamos una gotita de sangre y se amplifica isotérmicamente con los elevadores en 40 minutos y tenemos un resultado positivo. Para eso han servido la reconstrucción de esos antígenos recombinantes en base a todas las investigaciones de la patología. ¿De acuerdo? Ok. Y esto es algo muy especial. Nosotros tenemos esta característica de, cuando hablamos de tratamiento, hablamos de quinina y derivados. Derivados de la quinina hoy en día existen más de 20, 25 derivados de la quinina. La quinina es un extracto del árbol de la quina y es el antipalúdico por excelencia. Nada más que tiene una desventaja. Actúa sobre los músculos lisos para hacer contracciones. De hecho, la quinina es uno de los principios activos que se consideran como los primeros abortivos en todo el mundo. Entonces, esto obviamente tiene que darse controladamente y es un antipalúdico de excelencia. Aquí mencionamos la cloroquina, la primaquina, la 4-aminoquinolona, que son derivados de la quinina y que son los que más se utilizan. Sin embargo, si nosotros regresásemos al ciclo biológico, vamos a ver, fíjense, hoy en día la investigación de los medicamentos antipalúdicos, primero se hacen profilácticos, quinina, ¿para qué? Para que cuando entre el esporozoito, la quinina, ¡pum!, lo destruye. No se implante el ciclo peritocítico primario, se acabó. Tenemos
medicamentos derivados de la quinina, esquizonticidas, que únicamente actúan sobre los esquizontes. Tenemos antirrecaídas, que únicamente actúan a nivel hepático. Tenemos antigametocitos, que destruyen al micro y al macrogametocito, de tal forma que cuando absorbe sangre el mosco ya no se transmite o no se cierra el ciclo biológico. O sea, tenemos una gran cantidad de compuestos derivados de la quinina que se pueden utilizar para muchos fines. Si en este momento dicen, oye, vamos a hacer una investigación en una zona de endemicidad de paludismo, ¿qué tendríamos que hacer? Tomar quinina como profiláctico, como preventivo, para llegar, y si nos pican los moscos, no se nos transmita de una manera eficiente en la enfermedad. ¿Cuál es el objetivo de esos medicamentos antipalúdicos? Número 1, suprimir los síntomas, esos paroxismos palúdicos de la fiebre, de los escalofríos, de la de pérdida de conocimiento, ¿sí? de esas convulsiones. Ese es el objetivo primordial. Después, la eliminación de todas las estructuras sanguíneas y hepáticas en causa aguda. Ojo, aquí a nivel hepático hay algunos medicamentos que se denominan antirrecaída. A veces se administra el tratamiento, pero queda latente el plasmodium en la zona hepática. Entonces se administra tratamientos antirrecaída. ¿Para qué? Para eliminar todas esas fases que quedan latentes y que al año, ¡pum!, no tengan una recaída y vuelvan a generar un ciclo eritrocítico secundario. Eso es prevenir las recaídas y la protección. Ojo, todos los viajeros que se dirigen a países médicos. Esta compilación que nosotros hicimos de la vacuna de Manuel Patarroyo fue una tesis que un compañero de ustedes desarrolló en la facultad y la desarrolló porque tenía la sensación de que los viajeros podían adquirir la parasitosis. Y a final de cuentas, la vacuna de Patarroyo, que actuaba en una efectividad entre el 30 y el 40%, era efectiva para esos viajeros que iban a ir a zonas endémicas. Hoy en día, pues, en vez de hacer una vacuna, se toman los medicamentos profilácticos, la quinina o sus derivados. ¿Para qué? Para que no se adquiera un padecimiento. ¿De acuerdo? La primaquina es uno de los principales derivados de la quinina. Nada más que está contraindicado, ojo, aquí ya lo vemos, en personas con deficiencia de glucosa de 6-fosfato de hidrogenasa, menores de 6 meses de edad, que dijimos que era un abortivo, la quinina y sus derivados, entonces prohibido en mujeres embarazadas. Pues imagínense una mujer embarazada con paludismo, eso es gravísimo. ¿Sí? Madres en periodo de lactancia, con efectos adversos, porque también el hígado, se elimina, la mayoría de los derivados de la quinina se elimina por el hígado, y puede haber interacción con las hemoglobinas fetales. ¿De acuerdo? Muy bien. Como verán, esto de la enfermedad palúdica no es un juego, es una situación a nivel mundial, es una enfermedad clasificada a nivel mundial como un progreso continuo. Cada año se aumentan los casos de infecciones palúdicas y cada vez va muriendo millones de gentes anualmente en base a este tipo de infecciones palúdicas. Esto trae como consecuencia que la ONU lo clasifique como una situación de emergencia, situaciones con las cuales no podemos nosotros llevar a cabo más que diagnósticos, tratamientos específicos, y que para cerrar esos ciclos biológicos se requiere del elemento transmisor. La OMS ha tratado que en las zonas de endemicidad se fumigue para eliminar a los elementos transmisores. ¿Qué se observa? Que una vez fumigándose, pues la incidencia del paludismo se reduce mucho. Pero, lógico, estos deben ser cíclicamente para ir eliminando continuamente la presencia del parásitos. ¿Sí?
la OMS clasifica como un problema de salud pública mundial, el paludismo, es uno de los representantes de las enfermedades parasitarias, es uno de los representantes que nos indican la complejidad que puede haber en un parásito una vez que ha penetrado el organismo humano y la complejidad de los ciclos biológicos que se tienen cuando comparten el tipo de reproducción sexual y asexual. ¿Perdón? Entonces hay que tomarlo en consideración y el próximo lunes veremos cómo se diagnostica de una manera morfológica el paludismo, independientemente de que ya lo comentamos aquí, de una manera inmunológica de llevar a cabo la detección de esa presencia de antígenos. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? A ver, vamos a ver si hay por aquí. Para muchos de pacientes lo utilizaba. Sí, claro, Guillermo. Hoy en día la técnica LAMP ha sido muy socorrida. De hecho, mira, estuvimos nosotros en un proyecto con esa técnica LAMP para COVID, nada más que no pudimos continuar porque el COVID requiere 61 grados y nosotros tenemos los aparatos a 60. Y ese grado no te permite llevar a cabo la isotérmica correcta. Esto era un proyecto con un sobrino de uno que fue director del Instituto Politécnico, de Alejo Peralta, fue un proyecto y que no se llevó a cabo, pero sí es una técnica. ¿Dónde estás trabajando, Guillermo? ¿Estás ahí en el periférico? No, bueno, es un laboratorio clínico particular. Ah, ok, perfecto. Sí, pero sí, se puede utilizar para el diagnóstico de COVID. Es correcto, es correcta tu apreciación. ¿Okay? ¿Más preguntas? ¿Dudas? ¿Ya se cansaron? Sí. Un poco. ¿Todavía no? Tenemos mucho que procesar. No, es que yo sí ya me cansé. Miren, ¿sabe qué? Yo creo que dejamos la toxoplasmosis para la próxima semana y ahí me voy a poner de acuerdo con Sofía para ver si programamos ahí una situación binomial, ¿sí? Para que también le avancemos un poquito. Y ojo, yo creo vamos a hacer examen de protozoarios de hoy en 15, Sofía. Sí, ya está listo el examen. Perfecto, para que lo vayamos teniendo en cuenta. Y cerramos y ya después empezaremos con elementos. Y lo más importante es ver que morfológicamente se pueden identificar estas cosas. ¿De acuerdo? ¿Preguntas, dudas? ¿No? No, profe, gracias. No, Cristina dice que ya está algo cansada. ¿Qué pasa, Mariana? No te puedes... de hecho, mira, Mariana, ahorita no pude corregir la cuestión de tu correo, pero lo que pasa es que